Buenas noches, mi nombre es Emilio Hernández Rosas y hoy vengo a presentar a los filósofos en este cuadro comparativo. Comencemos con el filósofo Aristóteles. Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, cuyo pensamiento sentó las bases de la filosofía y la ciencia occidental. Fue alumno de Platón y tutor de Alejandro Magno. Paradigma o tradición filosófica social. El realismo filosófico. A diferencia de Platón, Aristóteles sostenía que la realidad no está en un mundo de ideas separadas, sino en el mundo físico y sensible que podemos percibir. Empirismo primigenio. Definió que el conocimiento humano comienza a través de la experiencia sensorial y la observación directa de la naturaleza. Aportes principales. Fundación de la lógica formal. Creó el sistema del silogismo, que es estructura básica del razonamiento deductivo. Clasificación de las ciencias. Dividió el saber el saber humano en las ciencias teóricas, física, metafísica, práctica, ética y política y poéticas o productivas, retórica, arte. Relevancia para las ciencias sociales. El ser humano como Politicón definió al hombre como un animal político, lo que significa que el ser humano solo puede realizarse plenamente y vivir con justicia dentro de una sociedad. Análisis comparativo de gobiernos. Estudió la constitución de más de 150 ciudades-estado griegas, clasificando las formas de gobierno en puras monarquías, aristocracia, república y degrades y tiranía, oligarquía, democracia, fundado así la ciencia política. Comenzamos con Emmanuel Kant. Fue uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental y la figura central de la Ilustración alemana. Vivió en el siglo 1724 y 1804 y transformó por completo la forma en la que entendemos el conocimiento y la ética y la política. Idealismo trascendental. Su propia corriente original sostiene que el conocimiento se construye combinando la experiencia sensorial de las estructuras mentales previas del sujeto. Criticismo. Superó la disputa entre el racionalismo, el conocimiento proviene de la razón, el empirismo, el conocimiento proviene de los sentidos, al unirlos y criticar los límites de ambos. Giro copernicano. En la filosofía, cambió el foco del objeto al sujeto, determinó que el sujeto no es un receptor pasivo del mundo, sino que su mente moldea activamente la realidad. Imperativo categórico, su máxima ética universal postula que debe actuar solo según aquella máxima que puedas desear que se convierta en ley universal. Fundamento de la subjetividad, permitió el nacimiento de ciencias que estudian cómo los seres humanos se interpretan y construyen su realidad social. Base de la sociología comprensiva, influyó directamente en pensadores como Max Weber y Georg Simmel, quienes priorizaron comprender el significado que los actores dan a sus acciones. Wilhelm Dilthey fue un célebre filósofo, historiador y sociólogo alemán reconocido formalmente como el fundador del historicismo moderno y uno de los pilares de la hermenéutica filosófica. Su trabajo intelectual estuvo dedicado a liberar a las humanidades a las humanidades del dominio metodológico de las ciencias naturales. Su objetivo fue otorgar un estatus científico e independiente a los estudios sobre el ser humano, la cultura y la sociedad. El, el historicismo alemán es el máximo representante de esta corriente. Sostiene que el ser humano carece de una esencia fija y estática, ya que es un producto netamente histórico, ambiente y contextualizado en su tiempo y cultura. La hermenéutica transformó la hermenéutica tradicional, que solo interpreta textos sagrados y jurídicos, en un método general de conocimiento para descifrar de manera integral las acciones creativas y manifestaciones de la vida humana. El concepto de vivencia definió la vivencia como la unidad mínima de la experiencia humana, cargada de emociones y significados que el individuo experimenta antes de teorizar. Crítica de la razón histórica. Intentó emular la labor de Immanuel Kant, establecido las condiciones que hacen posible un conocimiento histórico riguroso y objetivo sin depender de categorías científicas rígidas. Ruptura con el positivismo extremo. Frenó la tendencia del siglo XIX
impulsada por Augusto Comte, que exigía que las ciencias sociales aplicara estrictamente el método matemático y experimental de las ciencias naturales, fundamento del método cualitativo. Validó metodologías esenciales como la etnolografía y análisis del discurso y el estudio en casos particulares, demostrando que la subjetividad humana posee un rigor analítico propio. Augusto Comte fue un filósofo francés considerado el padre de la sociología y el creador del pensamiento positivista. Su meta principal fue asentar el estudio de la sociedad sobre las bases estrictamente científicas para la, superar la inestabilidad política y el desorden social derivados de la Revolución Francesa. Positivismo, corriente que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico, el cual surge de las afirmaciones positivas de las teorías a través del método científico empírico. Cientifismo, postura que defiende que los métodos de las ciencias naturales, física, química, biología son los únicos válidos para investigar cualquier fenómeno, incluidos los humanos y sociales. La ley de los tres estados, teoría que explica la evolución del pensamiento humano y de la sociedad a través de las tres etapas históricas. Estadio teológico, los fenómenos se atribuyen a fuerzas divinas o sobrenaturales. Estadio metafísico, se recurre a entidades abstractas o conceptuales racionales, pero especulativos como la naturaleza. Estudio positivo, se abandona la búsqueda de la causa absoluta y se concentra en descubrir las leyes naturales mediante la observación y experimentación. Institucionalización científica, separó el estudio de la sociedad de la teología y de la filosofía especulativa, otorgándoles el estatus de ciencia independiente con su propio objeto de estudio, fundamento del paradigma cuantitativo, al proponer la observación rigurosa, la experimentación y el método comparativo como herramientas sociológicas. Sentó las bases para la investigación cuantitativa y estadística que domina gran parte de las ciencias sociales contemporáneas. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista y revolucionario alemán. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia moderna. Su obra transformó profundamente el panorama político, intelectual y social del mundo. Materialismo histórico. Marx argumenta que la economía y la producción material son el motor de la historia, no las ideas abstractas. Materialismo dialéctico. Utiliza la dialéctica de Hegel, pero la aplica de las contradicciones materiales de las clases sociales en lugar al espíritu. Teoría de las clases sociales y la lucha de clases define que la sociedad está dividida entre quienes poseen los medios de producción, burguesía, y quienes venden la fuerza del trabajo, proletario. Concepto de plusvalía es el valor excedente del que produce el trabajador pero que es retenido por el capitalista, convirtiéndose en la base de acumulación de riqueza. Fundador de la sociología, es considerado uno de los tres padres fundadores de la sociología moderna, junto a Max Weber y Emil Durkheim. Enfoque de la teoría del conflicto, introdujo la idea que el conflicto de intereses y no el consenso es el estado natural que moldea las instituciones sociales. Martin Heidegger fue uno de los filósofos alemanes más influyentes y controvertidos del siglo XX, cuyo trabajo configuró radicalmente la metafísica occidental, la filosofía del lenguaje y la teoría del conocimiento. Fenomenología rompió con el enfoque del maestro Edmund Husserl, quien buscaba una descripción pura de la conciencia, para argumentar que la filosofía debe estudiar la existencia humana tal como vive en el día a día. La hermenéutica planteó que el ser humano no es un observador neutral, sino uno que ya está inmerso en un mundo de significados, por lo tanto, toda comprensión es siempre una interpretación. El ser humano no es un sujeto encerrado en su mente, como decía Descartes, sino un ser arrojado al mundo, caracterizado por su existencia e interacción constante con el entorno. Estar en el mundo postula que no existe una reparación real entre el sujeto y el objeto. Estamos siempre conectados, definidos con el contexto cultural, histórico, material que nos rodea. Critica al positivismo, desafía la idea de que las ciencias sociales pueden estudiar la sociedad de la misma distancia objetiva y neutralidad con la que la física estudia la materia inanimada. Fundamentos de la hermenéutica social. Su pensamiento permitió que Hans-Georg Gadamer desarrollara la hermenéutica filosófica, herramienta metodológica crucial en la investigación cualitativa para interpretar textos, discursos y acciones humanas dentro de su contexto histórico. Bueno, por lo que se da a entender,
A mi interpretación, la sociedad es vital porque es donde nos hacemos humanos y la educación es ética porque no es neutral o afirma o forma ciudadanos virtuosos que buscan el bien común o forma gente hábil para pero sin carácter que destruye la polis. Por eso decía que si quieres cambiar la sociedad, empieza de cómo educas a los niños. La filosofía es el molde. El paradigma de investigación es la figura que sale de ese molde. Todo investigador, aunque no lo diga, ya contestó tres preguntas filosóficas. Antes de hacer solo una encuesta, de esas respuestas sale su paradigma. ¿Qué es la realidad? ¿Existe una sola realidad allá afuera esperando ser medida? ¿O hay muchas realidades construidas por las personas? ¿No? ¿Qué es conocer? El investigador puede ser totalmente neutral y objetivo, o siempre conoce desde su historia y sus valores. ¿Para qué y cómo investiga y cómo investigo, perdón? Investigo para explicar y controlar, para comprender o para transformar, dependiendo de cómo se conteste, que es un paradigma diferente, ya sea del positivista, el realismo empírico, realidad una sola medible, conocer distancia, números y experimentos, o el interpretativo, puede haber realidades múltiples, la construye cada persona con un significado diferente, crítico. La realidad está marcada por poder y desigualdad, conocer es tomar postura, no puede ser neutral, el pragmático o el mixto, en realidad no es lo que funciona en la práctica, usa lo usa lo que sirve en números y palabras. Entonces, ¿cuál es la influencia? La filosofía no es adorno, te obliga a ser honesto. Si crees que todos los alumnos viven en la misma realidad, harás exámenes estandarizados. Si crees que cada alumno construye su realidad, harás entrevistas. Si crees que la escuela produce injusticias, harás investigación para transformarla. El error más común es elegir el método quanti o quali por moda, sin revisar la filosofía detrás, y ahí es cuando la investigación se vuelve incoherente. Bueno, eso es toda investigación. Le agradezco y gracias.